Cordial saludo, mi nombre es John Jairo Rincón, actualmente aspirante a doctor en Ciencias de la Educación de la Universidad de Cuauhtémoc. Esta actividad corresponde a la asignatura Análisis del Comportamiento Humano en la primera unidad. Este video se desarrolla para ser compartido en el foro denominado Entorno y Comportamiento Humano. Teniendo en cuenta el texto de Galarzi, que tiene como título Comportamiento, Historia y Evolución, vamos a reflexionar en cuanto a cómo nuestros comportamientos pueden afectar nuestro entorno, tanto a nivel personal como a nivel social. Y así como esas acciones que se realizan, en mi caso de docente y como ciudadano, pueden afectar significativamente mis prácticas y mi vida diaria. Es por esto que en este video se va a explorar por medio de 5 ejemplos acerca del comportamiento, estos comportamientos transformadores. Se va a reflexionar sobre algunas preguntas claves del comportamiento humano. Este primer ejemplo está relacionado en cuanto a la empatía y la educación inclusiva, teniendo en cuenta que soy docente de educación física en un colegio donde la inclusión hace parte de nuestro diario vivir. Se ve cómo esta empatía logra transformar la práctica educativa em, dentro del aula y también cómo logra transformar la vida de los estudiantes fuera de ella. Se intenta entonces que los estudiantes comprendan la importancia de poder permitir la participación de sus compañeros para que ellos ya no tengan miedo al rechazo, para que puedan participar de todas las actividades. Y el objetivo es que se intente crear un ambiente en donde todos puedan participar y así no solo se favorece la inclusión, sino que también es posible que haya un cambio en cuanto a la sensibilidad de los estudiantes, poniéndose en el lugar del otro y así ser más conscientes de las necesidades de los demás. Otra acción que se destaca y teniendo en cuenta el lugar en donde se encuentra la institución educativa, el contexto social, es la colaboración a personas de calle, que no solamente pues beneficia el tema de donar alimentos, de pronto de dar una colaboración a aquellas personas que lo necesitan, no solamente los beneficia a ellos, sino que también esto logra que se beneficie internamente a la persona que lo hace, fomentando así la solidaridad y pues el sentido de comunidad. Como tercer ejemplo, el ejemplo en el respeto eh, en las vías donde transitamos diariamente y después el respeto a las normas de tránsito, el aprender que hay acciones muy positivas como el ceder el paso a un peatón, el respetar una señal básica como una direccional a un carro que quiere introducirse a un carril. Todo esto va a mejorar la convivencia urbana y obviamente fomenta el respeto en las vías. Esto hace que se genere un cambio social muy positivo. Como cuarto ejemplo, la promoción del pensamiento crítico en los estudiantes. Entonces, considero que es importante enseñar a los estudiantes a que ellos cuestionen la información que a diario reciben, a que sean capaces de analizar las diferentes perspectivas de sus compañeros y basado en esto y en sus experiencias previas que ellos puedan tomar pues, las decisiones en pro de una transformación social. Teniendo en cuenta que un estudiante que aprende a pensar críticamente es un ciudadano mucho más consciente y responsable. Y como último ejemplo, en cuanto a estas acciones, es el cuidar el medio ambiente por medio de cambios pequeños pero muy significativos. El tema de el aprender a reciclar desde la casa, en el ambiente educativo, también es muy importante. En este momento en Colombia, sobre todo en Bogotá, estamos en un tema de racionamiento de agua, entonces considero importante que todas estas acciones que se generan, teniendo en cuenta esta problemática, son cada vez más importantes y nuevamente siguen beneficiando no solamente a toda la parte social, sino que individualmente, personalmente, nos empezamos a ser mucho más conscientes de la importancia de este recurso y de las consecuencias que puede llegar a tener el no tenerlo. A continuación, voy a realizar algunas reflexiones sobre 4 interrogantes propuestos en esta primera actividad de la asignatura. En cuanto a la primera pregunta, de cuál es la diferencia entre el comportamiento, la conducta y la acción, definimos el comportamiento como un conjunto amplio de respuestas ante diferentes estímulos del entorno, mientras que la conducta es un tipo específico de comportamiento que se da en un contexto determinado. Y por último, la acción implica una intención
o un propósito. En cuanto a la siguiente pregunta de cuáles son las principales influencias sobre nuestras acciones, las enmarcamos dentro de nuestro entorno, dentro de la educación, dentro de la cultura y dentro de las experiencias previas, entendiendo que todo esto influye dentro de las acciones. Además, los valores y las normas sociales también juegan un papel muy importante. En cuanto a la tercera pregunta, ¿al actuar seguimos patrones designados previamente o simplemente improvisamos? Decimos entonces que en la mayoría de los casos seguimos patrones ya aprendidos previamente, pero en otros también improvisamos, sobre todo cuando enfrentamos situaciones nuevas. En la docencia, por ejemplo, combinamos las dos, la planificación y la adaptación dependiendo de lo que ocurre en el aula. Decimos entonces que en la mayoría de los casos seguimos patrones que ya hemos aprendido previamente, pero en otros improvisamos, sobre todo cuando enfrentamos algunas situaciones nuevas. En la docencia, por ejemplo, combinamos tanto la planificación con algunos patrones ya aprendidos previamente y se realizan algunas adaptaciones que pueden ser por medio de la improvisación, por medio de lo que está ocurriendo en el aula en ese momento. En cuanto a la última pregunta de por qué nos cuesta entendernos con los demás, es importante tener en cuenta las diferencias entre los valores, las experiencias y las perspectivas que pueden generar conflictos. Esto ocurre por la falta de empatía, de habilidades de comunicación y también puede dificultar la comprensión mutua.